Bueno, la segunda parte del video del primer trabajo trata de los orígenes del Estado moderno, es decir, cómo arrancamos de ser hordas primitivas, sin estructuración, con una gran precariedad y con una escasa coherencia interna, que así empezamos como seres humanos, al Estado moderno, ¿sí? Después de las hordas vinieron las tribus, que tenían un poquito más de organización y en donde el poder se transfirió a los más ancianos. Nos empezamos a volver sedentarios y entonces fue más necesaria la experiencia que la destreza para resolver los problemas de subsistencia. En la antigüedad, con las primeras ciudades del cercano oriente, surgieron otras formas de organización política y social, más complejas. Primero, basadas en un fundamento religioso, es decir, tenemos como ejemplo clásico Egipto, donde el faraón era considerado Dios. Y se mezclaban las cuestiones. Y muchos faraones se aprovecharon de eso. Como muchas iglesias, ¿no? La Iglesia Católica lo hizo durante 1000 años. Recuerden que el Papa Juan Pablo II pidió perdón por 1000 años de oscuridad de la Iglesia Católica. 1000 años. Muchos delitos y pecados cometidos por quien nos dice que no tenemos que cometer pecados, ¿no? 1000 años. Amén que todas las iglesias y las religiones han cometido muchísimos pecados. Los griegos son los que aparecen primeramente con esta especie de polis, que eran ciudades-estados de la antigua Grecia, que eran independientes una de otra. En mi época de estudiante era muy común comparar Atenas con Esparta. Esparta, un estado netamente militarizado, con muchas prácticas deportivas, con muchas prácticas de guerra, militares, y Atenas, una ciudad en donde reinaba la filosofía, en donde reinaba el debate y en donde aparecen las primeras formas de democracia. Veremos que la democracia de Atenas era una democracia donde solamente votaban, por ejemplo, los personajes más importantes de la ciudad, o sea, no es la democracia que tenemos hoy, pero allí están los orígenes. Luego aparecen las monarquías absolutas, sobre todo con el Imperio Romano se va armando una gran monarquía donde también se confundía lo religioso con lo político, pero el gran legado del Imperio Romano, sobre todo para nosotros los abogados y para ustedes que van a ver en esta materia muchas leyes, o muchos fundamentos de leyes, es el legado de leyes escritas, es decir, toda la legislación continental de nuestro país y de muchísimos países, la continental europea, se basa en el derecho romano. Es decir, muchos de los principios que aplicamos hoy nacieron con aquel imperio. Que fíjense, a nosotros nos dejó ese legado y sin embargo fue un imperio militar y conquistador de los más desarrollados en todo el mundo. ¿Sí? Ese era un imperio centralizado, o pretendía ser centralizado. Cuanto más se extendía, más difícil era mantener el poder. Justamente su caída va a venir a partir de pequeños reinos creados por los llamados pueblos bárbaros y que van a dar comienzo a la Edad Media, en donde se va a hacer muy fuerte una atomización del poder, es decir, el poder que estaba en un lugar central, definido, va a estar en muchos pequeños lugares, a cargo del señor feudal. Desaparece toda forma centralizada de gobierno. Recordemos, centralizado es el poder acá solo, descentralizado en muchos lugares. Y los reyes que empezaban a perder poder
tuvieron que ceder fragmentariamente, es decir, por parte, ese poder a los señores feudales. Es decir, el poder estaba repartido entre los señores feudales y los monarcas absolutos. Entre los nobles y los súbditos se celebraban contratos de vasallaje, que eran diferentes cada uno, es decir, no había una ley uniformada para una gran cantidad de población, sino pequeños contratos donde quien tenía el poder, que era el señor feudal, establecía lo que le parecía. A partir del siglo XIII, y en virtud de la reapertura de las rutas comerciales con Oriente, hace poquito vi en Netflix la serie Marco Polo, si la pueden ver, muestra claramente cómo eran las estructuras de poder en otras civilizaciones, muestra también cosas de Marco Polo que no sabíamos y también muestran cómo era la lucha por el camino de la seda. Nunca debemos olvidar que en toda esta organización del Estado moderno, el papel de las cruzadas, también buscando distintos elementos de Jesús que habían sido robados por los orientales, según lo que mantenían los cruzados, generaron esta también apertura de rutas comerciales al oriente. Y los reyes aprovecharon estas ganancias que veían venir de Oriente para unirse a un nuevo grupo que crecía, que eran los burgueses, y comenzar a recuperar el poder que habían perdido a manos de los señores feudales. A partir del siglo XVI podemos calcular como que el poder vuelve a centralizarse definitivamente en los reyes absolutos, que estaban con un Estado defendido por ejércitos profesionales, con leyes válidas dentro del lugar donde tenían poder, y es allí donde van a aparecer los estados modernos, con otras características a los actuales, pero en fin con características parecidas o básicas parecidas. Cuando aparece la edad contemporánea, aparecen los sistemas políticos basados en la soberanía del pueblo.